Koyoriye bari tomo kenal satu kumere Koyoriye bari tomo kenal satu kumere Koyori tomo kenal satu kumere Koyoriye bari tomo kenal satu kumere Koyori tomo kenal satu kumere Koyoriye bari tomo De allí dependemos nosotros, de la cultura de nosotros. Vea que nosotros llegamos tan abajo que ya decían que habíamos desaparecido. Koyori tomo kenal satu kumere Koyoriye bari tomo kenal satu. Y es importante que por medio de la cultura que nosotros queremos preservar, que se divulgue tanto en el país como en el mundo, de que los mapollos todavía se mantienen y que mantienen su cultura, pues. Los mapollos se han mantenido allí entre los ríos Paraguaza, Suapure y Orinoco en la Guayana venezolana. Amigos, gracias por estar con nosotros una vez más, seguirnos a través de nuestras pantallas. Sean todas y todos bienvenidos a nuestro programa Diálogo de Saberes. Es necesario que valoremos nuestras riquezas, nuestras tradiciones más importantes, tradiciones ancestrales, y que por supuesto, bueno, sigamos transmitiéndolas a nuestras generaciones para que así continúe lo nuestro. Hoy tengo el placer de dar a conocer al invitado del día de hoy para que nos amplíe mayor información en torno a este tema, tradiciones ancestrales en nuestro país. Se encuentra con nosotros el profesor Benito Iradi, quien es presidente del Centro de la Diversidad Cultural. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Bueno, puede ser sido en un día que a lo mejor no nos toca a nosotros celebrar, ¿no? Por ser Día de los Muertos, así es dicho muy coloquialmente. Pero bueno, nosotros hoy quisimos retomar este tema importante en nuestro país para ver qué es lo que realmente nosotros debemos mantener, ¿no? A través del tiempo. Quisiera entonces hacer una presentación a nuestro profesor Iradi. Bueno, se ha especializado en la investigación y promoción de las manifestaciones autóctonas de Venezuela y ha sido delegado en Venezuela, por supuesto, ante la UNESCO, en diversas convenciones y comisiones relacionadas con la prevención de la diversidad cultural. Y hace un poco tiempo recibió de manos del alcalde libertador Jorge Rodríguez la orden Juan Francisco León en su primera clase. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido, Benito. Bueno, gracias. Aquí estamos. Esa palabra tradiciones abarca tanto y es algo que nos mueve a preocupación. Yo recorro anualmente el país, tenemos un foro, el Foro Permanente de la Diversidad Cultural, y en cada estado de Venezuela hago conferencias. Y este año lo estamos haciendo con motivo de esas imágenes que vimos al comienzo del programa, El Pueblo Mapoyo. Y cuando me ubico frente a un escenario, quiero decir en universidades, en centros de formación militar, en casas de cultura, en muchos sitios, pregunto, ¿alguien que sepa lo que significa la palabra Mapoyo puede levantar la mano? Y raras veces ocurre que una o dos personas lo hagan. Esto es parte de un fenómeno que tiene que ver con otro fenómeno que es la globalización. La globalización ha venido imponiendo modelos tan fuertes que tratan de uniformar la cultura, caracterizarla como una sola forma de expresión, buscar el gusto de la ciudadanía, de los hombres y mujeres de esta patria por determinados hechos culturales que vienen prefabricados y nos vamos olvidando de lo que somos. Sí. Ahí está el ejemplo del pueblo mapoyo. Todos los 30 y más millones de venezolanos que somos, deberíamos saberlo, como lo saben los otros 193 países miembros de la UNESCO, porque la memoria cultural del pueblo mapoyo fue declarada por la UNESCO como Patrimonio Cultural y Material de la Humanidad en la lista de salvaguarda urgente. Eso ocurrió apenas hace un año. Sí. Pero seguimos sin que todos los venezolanos y venezolanas sepamos qué significa ser el pueblo mapoyo. Y nos acercamos a este discurso para hablar de lo que tú me has señalado, tradición. Sí. Porque lo es todo. No hay un solo rincón de la patria, no hay un solo lugar donde no haya hechos de tradición. Quizás los más significativos es todavía la costumbre nuestra de comer arepas. Ajá. Ese Si es un hablamos de hecho las comidas típicas. de tradición, porque bueno, el maíz lo que significó la presencia de ese cultivo. O un día como hoy, como tú lo señalas, la manera de celebrar el Día de los Muertos en Venezuela.
es tan distinta en cada lugar. Claro. Ese pueblo mapoyo que tú ves, por ejemplo, en ese video, que pertenece a la colección Venezuela Plural, tiene una forma de enterrar a sus muertos y es parte de sus tradiciones. Ellos nos llevan a sus muertos a un ataúd, lo envuelven en corteza de árboles, lo esconden entre las grandes rocas y hay hoy, Día de los Muertos, para ellos una forma de celebrarlo. Una forma de celebrarlo. Los o sea, pueblos que cada caribeños, país, y también me imagino que cada región no específica tendrá como en que cada una forma región, distinta. por supuesto, en cada región de Venezuela, muy cerca de acá, hay una manifestación en el estado de Aragua que se llama La Llora. Es un hecho cultural interesante con danza y tiene su fecha de celebración el día 2 de noviembre en el pueblo, los pueblos cariñas, en los estados Anzoátegui, Monaga, Bolívar. Hay un ritual que se llama acatompo, que significa festejar, para encontrarse con los que ya no están y se hacen recorridos por los caminos donde andaban aquellas personas antes de fallecer. Hay una manera que nosotros los venezolanos estemos también o celebremos este día teniendo en cuenta de que, bueno, esta tradición viene de México. Ellos tuvieron una forma en su momento de, bueno, hacer ciertos rituales, aparte, como usted lo mencionaba, en cada región o sector hay como que diferentes formas, ¿no?, de celebrar. Nosotros, ¿es pertinente que celebremos este día? No, es que nosotros lo celebramos antes de la llegada de los españoles. Okay. La llegada del europeo nos impuso una fecha, pero se continuó celebrando un ritual, un acercamiento para nuestros pueblos indígenas. Nunca quien nosotros entendemos que fallece, fallece. Para ellos siguen allí, siguen vivos, sí. Son los espíritus, son la relación con la naturaleza. Así era nuestra vida antes de la llegada de los europeos y afortunadamente se conservan. Los europeos nos trajeron otras costumbres. El Día del Alumbrado, por ejemplo, que así se llama, en algunas zonas del estado Sucre, en el oriente venezolano, se encienden muchas, pero muchísimas velas en los pequeños cementerios y aquellos lugares en la noche se llenan de esplendor de luz y se celebran algunas prácticas como puede ser, por ejemplo, juegos alrededor de las tumbas. Se celebran juegos de luchas incluso entre hombres. Aún se conservan esos hechos culturales que están arraigados en la identidad del pueblo, pero que no logran trascender a los medios de comunicación por el mismo fenómeno que hablábamos al comienzo. Se piensa que la cultura es otro hecho. Y la cultura es una riqueza extraordinaria donde eso que se llama culturas ancestrales, saberes tradicionales, no solamente es la identidad de un país, la identidad de nuestra República Bolivariana de Venezuela. Eso es la garantía de ser soberanos. Es cierto. Hay tradiciones importantes que, bueno, que siempre, bueno, se ha mantenido. Corpus Christi, ¿no? Ha sido, bueno, una tradición que se mantiene, lo que es la Cruz de Mayo. Hemos visto, bueno, diversas formas también, como la comida venezolana. Usted lo hablaba al inicio, de lo que es las arepas, ¿no? Ahora en Navidad, obviamente una yaca, estos platos típicos que obviamente como que no pasan de moda, siempre se mantienen, ¿no? Y bueno, siempre es importante que el venezolano tenga conciencia para estas futuras generaciones, mantenga estas tradiciones para ellos mismos. ¿Qué nos puede decir en cuanto a esto? Bueno, fíjate tú que hablas de la comida y hoy que es Día de los Muertos, el acatompo, por ejemplo, se celebra poniendo mesas en los sitios por donde pasaron aquellas personas y son difuntos, mesas con mucha comida. Los hombres y mujeres llevan atados al cuerpo elementos con comida, llevan casabes, llevan fruta. O sea, la comida ha representado un elemento significativo. Y la comida es un elemento que también, un día como hoy, tiene una manera de prepararse. Se preparan caratos de chicha, de maíz en algunos sitios o de chicha de arroz en otros, pero la comida está allí. Nosotros tenemos una extraordinaria calidad en cuanto a lo que significa nuestra gastronomía tradicional. O sea, de la formación de los pueblos ha habido producto de esa integración que fuimos. Trajeron los esclavizados que vinieron de África, sus costumbres, y se conservan todavía elementos de una gastronomía tradicional propia de muchos sitios de África que nosotros mantenemos dentro de nuestros elementos tradicionales, dentro de ese menú, de la misma manera que nuestros pueblos indígenas nos dejaron unas costumbres. El casabe, pues que es un arte extraordinario de sacar de una yuca amarga el veneno
para transformar aquello en un producto es maravilloso. Sí. Nuestros ejércitos libertadores, numerosas cartas de Bolívar que hacían referencia a la necesidad de alimentarse y la distribución que hacían los pueblos indígenas de Casabe entre todos los ejércitos que fueron desde aquí hasta Bolivia a liberar esos pueblos. Usted menciona, bueno, puntos importantes como, bueno, aparte de la cultura indígena, que bueno, iniciamos así porque considero también que es importante, obviamente, integrarlos en nuestro país. Yo siento que son los pioneros, ¿no? Más que, que cualquier otra raza que vino aquí a expandirse. Pero nosotros ya tenemos que hacer una pausa en este programa, Diálogo de Saberes. Yo quisiera al regreso, bueno, seguir retomando un poco sobre estas tradiciones indígenas también, culturales, no solamente de la comida, sino también, bueno, qué harían un día como hoy y estos próximos días también del año. Gracias por estar con nosotros. Se encuentra el profesor Benito Iradi, presidente del Centro de la Diversidad Cultural, ampliándonos mayor información sobre nuestras tradiciones ancestrales en nuestro país. No se aparten de nuestra sintonía, ya venimos con más. Muchas gracias. Tradiciones ancestrales en nuestro país, hoy conversando con el profesor Benito Iradi, presidente del Centro de la Diversidad Cultural, bueno, ampliando la información, refrescándonos un poco sobre este tema. Yo creo que es importante que todos los venezolanos se involucren en todas nuestras tradiciones, mantengamos, bien sea que estén en el distrito capital, a lo mejor por ser capital hay gente que, bueno, se dispersa un poco de ello, siempre es como más en las regiones, ¿no?, que se mantienen diversas culturales independientemente de los lugares donde estén. Dejábamos al aire, bueno, algunas preguntas sobre lo que es la cultura indígena, ¿no?, y hablar un poco sobre desde las instituciones, qué están haciendo actualmente para, bueno, preservar y mantener esta cultura. Bueno, si las culturas indígenas juegan un papel fundamental, porque son nuestras culturas originarias. Yo prefiero hablar de culturas originarias, porque la palabra indígena la inventó Colón pensando que él iba a encontrarse con las Indias. Entonces, en un gran continente llamado las Indias, se encontró con este otro que por equivocación, bueno, así es la historia, tuvo ese nombre, América, o como Venezuela lo tuvo, porque alguien vio el territorio y pensó que se trataba o le recordaba a la pequeña Venecia. Pero Caracas, tú que citabas, fíjate, no, aquí ha habido tradiciones y hay tradiciones muy importantes. Cuando nosotros vemos una procesión como la del Nazareno de San Pablo, es muy importante saber que allí hay cofradías que tienen cerca de 300 años. Sí. Esos hombres que están cargando ese santo son cofrades, se han organizado, vienen organizados desde la época de la colonia o lo que es el día de Domingo de Ramos con el tradicional recorrido que se hace al Ávila. Aquí Caracas, a pesar de ser una gran ciudad industrial, conserva numerosas manifestaciones. Pero ya que citamos el tema de los pueblos indígenas o de los pueblos originarios, por supuesto, nosotros tenemos un universo, son más de 700.000 personas los que forman parte, quienes forman parte de esos pueblos, hombres y mujeres, donde no hay duda, en la mayoría de esos pueblos se conserva. Al conservar la lengua, ya ahí hay un hecho extraordinario de cultura. Conserva su costumbre, su lengua, sus tradiciones, su manera de ver el mundo, que es muy distinta a las nuestras, a los que somos criollos, de alguna manera, como ellos nos dicen, entonces es un hecho cultural importante. Por eso es motivo de mucho orgullo para nosotros que la UNESCO haya reconocido al pueblo mapoyo, ya como patrimonio de salvaguarda urgente, porque allí en ese pueblo, ¿está en peligro de extinción? No, la lengua se ha perdido, ¿verdad? La lengua se ha perdido, quedan 3 hablantes de una población de 400 personas aproximadamente. Imagínese. Pero lo importante es que a pesar de manejarse a través del español, a través de ese idioma, ellos han mantenido sus tradiciones. Y por supuesto hay un esfuerzo del Estado venezolano y de ese pueblo esencialmente por recuperar todos esos elementos y fortalecer esa cultura. Y así como ellos, hay otros que son, por supuesto, mayoritarios entre el pueblo guayú. Venimos de un recorrido por el estado Zulia y hay una declaratoria de la UNESCO por la parte colombiana, que fue el palabrero guayú, y próximamente trabajaremos en función de una candidatura binacional a fin de que el palabrero guayú de la parte venezolana también pueda insertarse dentro de esa declaratoria. En fin, hay un conjunto de elementos que hace de este país más de 40 pueblos, para llamar pueblo a lo que es una nación, o lo que antes era una nación en todo el territorio, distintas lenguas, y no solo de los pueblos indígenas, nosotros tenemos lenguas como el patuá. Ya que hablamos del patuá, podemos hablar del callao,
porque el Callao fue un expediente que entregamos a la UNESCO, la cultura del Callao a través de su carnaval el año pasado, y sobre el cual el año que viene debemos esperar un pronunciamiento, porque ahí se dio una extraordinaria riqueza cultural con el papiamento, los patuaparlantes, los que hablan esa lengua, y además todo su carnaval gira alrededor de esos recuerdos y de esa memoria de hace aproximadamente 200 años. ¿Qué hacemos? El Centro de la Diversidad Cultural es una institución creada por nuestro presidente Hugo Chávez Frías en el año 2006. Estamos cumpliendo 10 años, pero tiene antecedentes desde el año 46, cuando empezaron a hacerse los primeros estudios. Un equipo humano empezó a estudiar cómo era la venezolanidad en todo el territorio. Por supuesto, nosotros conservamos cientos de miles de imágenes, documentos fotográficos, videos, cuadernos de viaje, grabaciones magnetofónicas de la época. En fin, es la institución que tiene no solamente de Venezuela, sino de 28 países más de América Latina y el Caribe, porque se han realizado estudios en cada uno de esos países. Y es quizás Venezuela el país que tiene la mayor muestra de documentos sobre las culturas tradicionales de todos los pueblos de América Latina y el Caribe. Por eso este centro representa, es núcleo focal ante el Comité Intergubernamental para la Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial. Lo ha sido. Hoy día ya venimos desde el año 2008 representando a nuestro país ante las convenciones de la UNESCO, y hemos tenido pues para todos los venezolanos motivo de orgullo durante los años 2012, 2013, 2014, atención de la UNESCO, declaratorias. Primero fueron los Diablos Danzantes de Corpus Christi de Venezuela y posteriormente la parranda de San Pedro de Guatira y Guarena. Luego nuestro pueblo mapoyo, y este año entre el 30 de noviembre y el 3 de diciembre en Namibia, hacia la zona sur de África, se estará reuniendo el Comité Intergubernamental. Hay un expediente que estamos convencidos va a ser evaluado positivamente. Se trata del cultivo y procesamiento técnico de la fibra de la curagua. ¿Y qué es la fibra de la curagua? Es una fibra que usaban todos nuestros indígenas de origen caribe, de filiación lingüística caribe. Esas matas de curagua están hoy día plantadas esencialmente en un pueblito del estado Monagas, Aguasay, y con ellas se tejen los famosos chinchorros de curagua. Entonces tendremos la alegría de saber que los chinchorros de curagua van a ser declarados la tradición del tejido de la curagua patrimonio de la humanidad, de la misma manera que el año que viene podría ser declarado el calixo del Callao, y sería así la quinta declaratoria en tan poco tiempo. Hoy día trabajamos con una manifestación que son los cantos de trabajo de llano. Es un expediente binacional que estamos realizando con Colombia, tanto en el llano oriental de Colombia como nuestros llanos occidentales, por una manifestación que se ha venido perdiendo a lo largo del tiempo. Los cantos de tonada, los cantos de ordeño, todos esos elementos forman parte de esa palabra tan sencilla, pero tan abarcadora, llamada tradición. Claro que sí. Bueno, qué bueno que a través, aquí a nivel nacional e internacional estemos, tocando puertas, estemos allí como venezolanos, manteniendo nuestras tradiciones, nuestras culturas, y que nos hagamos sentir que, de una u otra forma nosotros estamos manteniendo lo nuestro. Ahora bien, si hablamos de eso, ¿cómo podemos concienciar al pueblo venezolano de mantener estas tradiciones para nuestras generaciones? Porque, la juventud venezolana ya se dispersa, con diversas actividades, moda, tradiciones, cultura, y entonces siempre es bueno a través de la familia orientarlos, de la educación también, diversas instituciones educativas, a que, fomenten un poco más la cultura y que la juventud venezolana continúe estas tradiciones antiguas de nuestros abuelos, tatarabuelos, y que esto se mantenga a través del tiempo. ¿Cuál es ese mensaje que le dejaría hoy por hoy a la humanidad? Bueno, es importante saber que lo tradicional no es algo del pasado, lo tradicional también es contemporáneo, porque vemos cómo en esas manifestaciones los niños, los semilleros que se crean en la familia van aprendiendo para que eso no muera. Y desde la familia esos esfuerzos se vienen haciendo. Pero nosotros tenemos un enorme desafío. Nuestra revolución bolivariana, nuestro proceso, debe profundizar, como nos decía nuestro comandante presidente, Hugo Chávez Frías, nos decía que no podíamos comprender nunca lo que éramos sin ir a ese pasado. Claro. Y esa era la única manera de tener una visión hacia lo que queremos alcanzar, hacia nuestro futuro.
Por eso hay un gran desafío en cuanto a hacer posible visibilizar cada vez más, como lo estamos haciendo con estas intervenciones de la UNESCO cada año. 195 países apoyan a Venezuela en sus propuestas. Bueno. Eso es una vía, pero falta mucho más, Sí. porque todos los venezolanos deben saber qué significa la curagua, qué significa ser Mapoyo, qué significa cada una de esas manifestaciones. En ese sentido, hay un papel fundamental de los medios de comunicación públicos y privados, porque es un tema de identidad de un país. No es un Exactamente. país de un sector ni un país de otro sector, es el país de todos. O sea, que no solamente es el hogar, desde la educación, sino que también en los medios. Creo que diferentes formas, ¿no? Que sea de multiplicadores de conocimiento, siempre es importante que se aboquen y se involucren en estos temas. Te ha Claro. dicho un punto bien importante. Yo siento que los medios de comunicación también tienen que poner allí ese granito de arena, ¿no? Para que, bueno, poco a poco ir inculcando y dejando, ¿no? Lo nuestro, nuestras tradiciones autóctonas. Nosotros ya tenemos que ir culminando nuestro espacio de Algo de Saber. Ha sido un placer tenerlo Bueno. acá en nuestro espacio. Pero bueno, si quisiera un mensaje bien conciso, ¿no? A nuestra ciudadanía que nos está sintonizando hoy, algunos puntos de contacto y qué va a realizar ahora, de aquí en adelante, nuestra cultura de la diversidad, nuestro Centro de Diversidad Cultural. Bueno, estar atento a comprender qué es la venezolanidad y que la venezolanidad, a pesar de ser un abanico muy amplio de hechos, tiene una raíz fundamental que es la cultura de tradición, la cultura ancestral. Mirar hacia esas culturas, recordar nuestros antepasados y poner en práctica todas esas costumbres y elementos vivos que aún conservamos, orgullosamente conservamos. Y por supuesto, estar atento a los próximos anuncios que va a hacer la UNESCO desde África, desde Namibia, porque nos acercamos a la 4ª Declaratoria de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, y eso nos debe llenar de orgullo a los 30 millones de venezolanos y más que somos entre tantos hombres y tantas mujeres de esta patria. Claro que sí, muchas gracias. Saludo a todos los compañeros que laboran con usted. Esta es su casa, la invitación queda abierta Gracias. más adelante para no solamente tocar estos temas, ¿no? Sino también, bueno, ya cuando nos traigan buenas noticias a nivel internacional. Muchas gracias. Estuvo con nosotros el profesor Benito Iradi, quien es presidente del Centro de la Diversidad Cultural, donde, bueno, es necesario que valoremos la riqueza de nuestras tradiciones ancestrales. Fue el tema que el día de hoy pudimos desarrollar. Amigos, tenemos que despedir. Recuerden ustedes que pueden ampliar estas y otras informaciones a través de nuestra página web www.vive.gov.be o a través de nuestro Twitter @vive_televisión. Quien se despide, nuestra compañera de lenguaje de señas, Sandra Velázquez, nuestro equipo técnico de producción, y esta servidora, Yulimar Primera. La invitación es para que continúen con más de la programación que les trae Vive, el canal del Poder Popular. Feliz día. Sí, es dicho muy coloquialmente, pero bueno, nosotros hoy quisimos retomar este tema importante en nuestro país para ver qué es lo que realmente nosotros debemos mantener, ¿no? A través del tiempo. Quisiera entonces hacer una presentación a nuestro profesor Iradi. Bueno, se ha especializado en la investigación y promoción de las manifestaciones autóctonas de Venezuela y ha sido delegado en Venezuela, por supuesto, ante la UNESCO, en diversas convenciones y comisiones relacionadas con la prevención de la diversidad cultural. Y hace un poco tiempo recibió de manos del alcalde Libertador Jorge Rodríguez la orden Juan. Valoremos nuestras riquezas, nuestras tradiciones más importantes, tradiciones ancestrales, y que por supuesto, bueno, sigamos transmitiéndolas a nuestras generaciones para que así continúe lo nuestro. Hoy tengo el placer de dar a conocer al invitado del día de hoy para que nos amplíe mayor información en torno a este tema, tradiciones ancestrales en nuestro país. Se encuentra con nosotros el profesor Benito Iradi, quien es presidente del Centro de la Diversidad Cultural. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y bueno, puede ser un día que a lo mejor no nos toca a nosotros celebrar, ¿no? Por ser Día de los Muertos. Así. Koyoriye bari tomo kenal setu, koyoriye bari
Coyoriye varito. Y es importante que por medio de la cultura que nosotros queremos preservar, que se divulgue tanto en el país como en el mundo de que los mapollos todavía se mantienen y que mantienen su cultura, pues. Los mapollos se han mantenido allí entre los ríos Paraguaza, Suapure y Orinoco en la Guayana venezolana. Amigos, gracias por estar con nosotros una vez más, seguirnos a través de nuestras pantallas. Sean todas y todos bienvenidos a nuestro programa Diálogo de Saberes. Es necesario que... Tomo que nare satu, kumere. Coyorito mo que nare satu, kumere. Coyoriye varito mo que nare satu, kumere. Coyorito mo que nare satu, kumere. Coyoriye varito mo que... De allí dependemos nosotros, de la cultura de nosotros. Vea que nosotros llegamos tan abajo que ya decían que habíamos desaparecido. Coyorito mo que nare satu, kumere. Coyoriye varito mo que nare satu.